tardes, que el Señor les bendiga en esta hora de la tarde. Damos gracias al Señor por estar aquí en la casa del Señor para alabar y glorificar su nombre, y alabamos al Señor por cada uno de los hermanos que ya están aquí presentes, que el Señor los bendiga grandemente, así también los hermanos que están desde sus hogares también viendo esta transmisión, que el Señor les bendiga de una manera especial también. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Amén. Vamos a orar en esta tarde, hermanos, para dar inicio al servicio de esta tarde. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar ya aquí en tu templo. Gracias, Señor, porque tú has estado en todo momento con cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias tenemos ese gozo, ese deseo de poder estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los que ya estamos aquí presentes y los hermanos que están en camino, que tú apresures sus pasos y que puedan estar aquí, Señor, para venir a alabar tu nombre, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. También vamos a alabar el nombre del Señor y lo vamos a hacer con el himno número 65. Himno número 65. Preciosas palabras de este himno, hermanos. El Señor nos ama, ¿verdad? Y gracias a Dios porque, como decía al principio, estamos aquí de pie. También vamos a entonar el 152. Himno 152.
Iniciamos alabando el nombre del Señor con el himno 156. Himno 156. Gracias al Señor por estos himnos, hermanos, que sabemos que son para bendición también de cada uno de nosotros. Y ahora les voy a suplicar que por favor se pongan en pie y vamos a leer la palabra del Señor. La encontramos en Números, capítulo 16, en su verso 46 al 48. Lo vamos a hacer antifonalmente para que podamos compartir todos de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha sido salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Amén. Amén. Vamos a seguir así de pie. Voy a pedir al hermano Edwin que por favor nos dirija con palabras de oración para recibir la palabra del Señor en esta tarde. Oremos, hermanos. Señor Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre bendito, por esta tarde que nos has regalado, Señor. Gracias por este calorcito, Padre bendito. Gracias porque podemos estar aquí congregados en tu casa de oración, Señor. Ahora pidamos a Dios Padre que podamos poner toda la atención necesaria al mensaje de esta hora, Señor. Sabiendo que tú hablas a través del hermano pastor Rubén Bolaño, Señor, que podamos escuchar, pero sobre todo también ponerlo en práctica, Padre bendito. Bendice al hermano, Señor, y que regresemos a nuestras casas de diferentes maneras, bien llena de tu Espíritu, Padre celestial. En tu nombre oramos, Padre bendito. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.
Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Qué alegre vernos de nuevo acá en la casa del Señor para compartir una vez más de su bendita palabra. Fíjese que quisiera que pudiéramos de nuevo hacer una oración por nuestros hermanos que están en aflicción, ¿verdad? Así que quiero que me acompañe a orar por hermana Ruth Filipay, que se encuentra hospitalizada ahora, ¿verdad? Entonces no sé concretamente qué le está pasando, pero está hospitalizada aquí en el sanatorio donde nuestro hermano Ludwig trabaja, que también no sé cómo se llama ese sanatorio, si alguno sabe cómo se llama, ¿verdad? Pero la Asunción, ¿verdad? Sin Nuestra Señora, solo la Asunción. Bueno, ok, vamos a orar por hermana Ruth, ¿verdad? Así que inclinemos el rostro, por favor. Padre, bueno, te damos muchas gracias porque podemos elevar una oración apelando a tu gracia, a tu bondad, a tu favor, a tu misericordia en esta hora de la tarde, sabiendo, Señor, que nuestras oraciones son recibidas en los cielos por ti, que eres un Dios favorable y misericordioso a nosotros por Cristo Jesús. Así que nosotros hoy venimos encomendando a cada uno de nuestros hermanos que están pasando aflicción. Son más las personas que se encuentran en aflicción, pero hoy concretamente queremos rogarte por la vida de nuestra hermana Ruth Filipay. Te rogamos, Señor, tú seas con ella, con hermano Pablo, que tú te glorifiques en sus vidas y concedas la salud tan requerida a nuestra hermana, que te glorifiques en ella, que la bendigas, Señor, la restaures y nuestro hermano vea también tu gloria manifiesta en esta situación. Por favor, Padre bendito. Nosotros apelamos a ti porque en ti tenemos refugio, tenemos consuelo, pronto auxilio también. Tu palabra nos dice que eres bueno y misericordioso, y conforme a tu bondad y misericordia, que son infinitas, te pedimos, Señor, tú respondas, tú contestes, tú obres en favor de nuestros amados hermanos. Hoy queremos, Señor, colocarte delante de ti, Señor, la vida de nuestra amada hermana Ruth. De igual manera, te damos gracias porque hermano Rubén también ya está aquí con nosotros, que también estuvo pasando situaciones de salud delicadas, Señor, pero aquí está con nosotros el día de hoy. Te damos la gloria y la honra porque tú le tienes ya de pie y en funciones, así que la gloria a tu nombre. Por aquí vemos también la mochila de hermana Rosalba, que está pasando un problema también a nivel de salud, y la ponemos en tus manos para que tú te glorifiques en su vida, por favor, Padre. Bueno, gracias porque, Señor, tenemos esperanza en ti y convicción de que tú obras para gloria tuya en favor de tu pueblo. Los encomendamos a tu gracia y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi hermano, quisiera que de nuevo vaya a la ley. La ley es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, como la Torá. Nuestra hermana leía una escena maravillosa en el capítulo 16 del libro de Números, ¿verdad? Escena maravillosa donde Aarón está fungiendo como sumo sacerdote. Hoy quisiera que pudiéramos hablar un poquito de este personaje que tiene mucho que decirnos. Su vida, su ministerio, su labor, deja un legado para el pueblo de Israel. Así que nosotros hemos hablado de profetas, hemos hablado de reyes, ahora estamos hablando de un sacerdote. De hecho, el primer sacerdote. Usted sabe que Israel es un pueblo que surge en el corazón de Dios y que lo vemos a lo largo de la narrativa bíblica a través del llamamiento que Dios hace a Abraham, y en Abraham se forma una nación de manera de promesa, pero que se concreta en la vida de sus hijos a través de Jacob, y por medio de Jacob viene a la existencia 12 tribus que conforman al final de cuentas el pueblo de Israel. Nuestro personaje del día de hoy pertenece a una de las tribus. ¿Qué tribu es? El orden sacerdotal, ¿a qué tribu pertenecía en el Antiguo Testamento? A los levitas, ¿verdad? Así que Aarón es levita, es hijo de Leví,
y, por así decirlo, descendiente de Leví. Su padre se llama Amram y su madre Jocabed. ¿Cuáles son los nombres de sus dos hermanos? Porque ellos son tres, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? Miriam y Moisés. Y quiero preguntarle, ¿quién es el mayor de ellos? Vea este texto, me gustaría que fuera a Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, verso 7. 7. Era Moisés de edad de 80 años. Vea qué muchachón, ¿verdad? Y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Así que ¿quién era mayor? Era Aarón, ¿verdad? Obviamente. ¿Cuántos se llevaban? 3 añitos apenas, ¿verdad? Sin embargo, usted sabe que el edicto del rey, por así decirlo, ¿verdad? Era apremiante contra el Israel que se estaba multiplicando en el tiempo de que este muchachito Moisés era pequeño. Así que lo meten en una canastilla, la calafatean, ¿verdad? De tal manera que la pueden meter en el río Nilo para que ésta flote y no se hunda. Y hay una jovencita que va cuidando la canastilla. ¿Cómo se llama? Miriam. O sea, Miriam tiene que ser mayor que los otros dos, ¿verdad? Porque uno era recién nacido, era de meses, el otro tenía 3 añitos, todavía no podía ir al Nilo a ver a su hermano pequeño para cuidarlo, sino que tuvo que ser una jovencita más grande. Y esto es maravilloso porque entonces tenemos aquí 3 hermanos que trabajan para el Señor, que se van a dedicar a su ministerio, a la obra del Señor. Pero quiero destacar a Aarón, ¿verdad? Aarón quiere decir algo así como enaltecido. El nombre posiblemente se discute hoy, algunos piensan que tiene su raíz en Egipto, ya que él nace en Egipto como esclavo, y posiblemente el nombre pueda ser enaltecido, exaltado, ¿verdad? Algunos también piensan que tiene alusión a montaña, a fortaleza, o monte alto. Así que tenemos a un joven que va a ser llamado por Dios para gloria y propósito de nuestro Dios. Quiero que vaya, por favor, conmigo a Éxodo también. De nuevo, Éxodo 28. Éxodo 28. Y aquí tenemos su llamamiento. Harás, dice el verso 1, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. ¿Verdad? Ahí aparece entonces Aarón y su llamamiento. Ahora, si usted va a Éxodo, no vayamos ahí, pero Éxodo 4 versos 10 al 16 nos hablan de que Dios conoce a Aarón. ¿No conozco yo a Aarón tu hermano? Él hablará por ti al pueblo. Ahora, pensemos en Aarón, hermano. ¿Viene de qué pueblo? ¿De qué nación? Bueno, viene de Israel. A él Dios le va a constituir como sacerdote y lo va a hacer sumo sacerdote. O sea, aterricemos la idea sobre el personaje. Aarón es llamado dentro del pueblo de Dios para representar a su pueblo. Aquí surge la casta sacerdotal. Esto es importante si nosotros entendemos que Aarón va a tipificar a Cristo primero que nada, ¿verdad? Aarón es un tipo de Cristo porque nuestro sumo sacerdote, ¿cómo se llama de acuerdo al libro de Hebreos? Jesucristo. De hecho, Aarón está llamado a hacer expiación. Expiación es quitar el pecado, alejar el pecado. Eso es lo que él hace cuando realiza sacrificio. Eso es el pasaje que nuestra hermana nos leyó. Él hizo expiación por el pueblo. Pero además la función sacerdotal tiene que ver con la representación de un pueblo. Él se presenta delante de Dios, por su propio pueblo. Ahora pensemos, hermanos, en este personaje hermoso. Es conocido por Dios,
es representación de Cristo, pero a la vez es representación de todo creyente. Le pregunto yo si usted no es embajador de Cristo en esta tierra, si usted no es representante en algún sentido, no en el sentido de sumo sacerdotal, porque nadie de nosotros realiza expiación, pero sí le representamos, porque nosotros debemos proyectar la imagen de Cristo. Por eso es que somos llamados cristianos. Cristiano quiere decir que yo soy una base de operaciones desde donde el evangelio es proclamado, desde donde la luz del cielo es comunicada a un mundo de tinieblas. En ese sentido, yo soy un representante de Cristo, así como Aarón era un tipo de Jesucristo en su labor expiatoria. Pero además, mi querido hermano, nosotros somos también gente que intercede por los demás, y esta era la función de Aarón. Aarón es miembro del pueblo de Dios, y yo le pregunto, si usted y yo somos israelitas, o si yo más bien le digo a usted, somos israelitas, ¿qué diría usted? ¿Somos o no somos? ¿Se nos nota lo hebreo por ahí? ¿Se nos nota lo judío por ahí? Hay sefarditas, estos son judíos de España, askenazis, esos vienen de Alemania, ¿verdad? Y otras ramas por ahí que también hoy se consideran judías. Pero déjeme mostrarle algunos versículos, ¿verdad? Y pensemos y aterricemos la idea tan importante que Aarón nos transmite con su vida. Por ejemplo, si vamos al libro de Romanos capítulo 2, verso 28, Pablo está llamándole la atención a una iglesia que tiene distinciones importantes, que están causando molestia y separación, ¿verdad? Y es que aquellos que han venido a la fe, pero que son hebreos o son judíos, tienen una presunción de orgullo muy alta dentro de la congregación que no les deja trabajar en paz, ¿verdad? Como hermanos en Cristo junto a los gentiles. Entonces el apóstol viene y hace una afirmación contundente acá. Si usted hubiese sido judío étnico y oye al apóstol Pablo decir esto, ¿cómo le habría quedado, perdóneme el término, el ojo? ¿Qué impresión habría tenido usted de las palabras del apóstol Pablo? Dice el verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente. Vea, está hablando de la carne. No es judío el que lo es exteriormente. Usted es guatemalteco exteriormente, ¿verdad? Viene de padres guatemaltecos y nació en Guatemala. Dice, pues sino, verso 28 de nuevo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. ¿Qué es el interior, hermano? Bueno, aquí no lo va a decir. Y la circuncisión es la del corazón. ¿Oyó? Sino que es judío el que lo es en el interior, no en la carne, sino en el interior. Y la circuncisión, no en la carne, sino en el corazón. ¿De qué está hablando Pablo? La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Primer pasaje. Vaya a Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3, y Pablo acá está atacando o defendiendo más bien a la iglesia de los ataques de aquellos que se llaman judaizantes. Un judaizante es el que está promoviendo la judaización de los creyentes, de los gentiles, que ellos observen el rito al practicar el rito de la circuncisión, practicándolo para agregarle a su fe en Cristo el rito de dicha circuncisión. Así que Pablo, vea cómo dice el verso 2, 3:2, guardaos de los perros. Mire cómo les llama. Perro aquí es una palabra despectiva, no es la palabra que nuestro Señor usa para la sirofenicia, perrillo, ¿verdad? Este es un perro carroñero, un perro de la calle, un tanto salvaje, no el perro doméstico de casa. Así que esto es un insulto. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. No son tipos distintos de personas, sino es la misma
persona o la misma clase de personas. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Le está llamando así a los judaizantes, porque están promoviendo el rito de la circuncisión. Entonces dice, porque nosotros, ¿quién es nosotros? Bueno, déjeme detenerme un poquito acá, voy a ir al capítulo 1 y dice, verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así que, ¿quiénes son nosotros? Pablo, Timoteo, con todos los santos y fieles en Cristo Jesús, diáconos y ancianos. ¿Quiénes somos nosotros? Pablo, Timoteo, la iglesia, el liderazgo de dicha iglesia, es decir, la gentilidad que ha abrazado a Cristo. Nosotros, ¿por qué nosotros? Aquí hay dos grupos, los perros, los mutiladores del cuerpo, los malos obreros y nosotros. Y dice el 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quién es? Pablo, que es judío, Timoteo, que es griego, la iglesia, que es gentil. Ellos son la circuncisión. ¿Quiénes son la circuncisión? El término circuncisión se utilizaba para designar a un israelita. Ahora Pablo se lo aplica a quién, hermano, amado. ¿A quién se lo aplicó? ¿A quién le aplicó ese término? Hermano, está aquí. ¿A quién se lo aplica Pablo? A la iglesia. Ese término designa a Israel y Pablo se lo está aplicando a la iglesia, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué sigue? Los que en espíritu servimos a Dios. Esto es una comunión restablecida en espíritu. Ahora tenemos vida espiritual y nuestro servicio es espiritual, ¿verdad? Servimos a Dios en espíritu, no teniendo confianza en la carne. Aquí confianza en la carne significa no me voy a salvar por el judaísmo, no me voy a salvar por las obras de la carne, es decir, los mandamientos. Pablo saca a colación todo lo que él era en el judaísmo, hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, en cuanto a la ley, irreprensible en cuanto al celo, fariseo y perseguidor de la iglesia, ¿no? Todo eso es la carne. Él ya no tiene confianza en todo lo que él en toda esa vana confianza que le proveía la carne. Esto es salvación por obras. Ahora él cree en Jesucristo. Pero ese no es el punto es de que aquí le está diciendo a la iglesia circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Si usted analiza las cartas del apóstol Pablo, se dará cuenta que hay dos términos, que uno se aplica a los israelitas, circuncisión, y a usted como gentil, incircuncisión. Ahora nosotros le aplicamos eso a todos los demás, ¿verdad? Aquel es incircunciso. ¿Se acuerda cuando David se enfrenta a Goliat? Este gigante incircunciso, no dice gigante, nos decía una hermana, ¿verdad? Este incircunciso será como el león y como el oso, ¿verdad? Que yo he matado. Así que incircunciso es todo aquel que está fuera del pacto. Pablo le aplica este término a la iglesia, que antes se aplicaba al Israel étnico. Así que por un lado tenemos Romanos capítulo 2, 28, que nos dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión en la carne, sino el que lo es interiormente, y la circuncisión del corazón. Ahora Pablo acá nos está diciendo que nosotros somos la circuncisión. ¿Y por qué estamos viendo eso? Bueno, porque estamos hablando de un hombre que pertenece al pueblo de Dios, igual que usted y que yo. Pertenecemos al pueblo de Dios, es conocido por Dios y Dios le ha colocado como sumo sacerdote. Esto es, él va a hacer expiación por el pecado y en ese sentido es tipo de Cristo. Es una prefiguración del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, aunque no hacemos expiación, porque la expiación la hace el Señor Jesucristo y nadie más, sí que representamos a Jesucristo en un sentido. Pero también somos sacerdotes, aunque yo no he terminado con este tema y quisiera este punto y quisiera que fuera de nuevo a otro pasaje de la Escritura y ahora en Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 6.
Gálatas capítulo 3, verso 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado. Hermano, quedémonos aquí. Está hablando de la fe y el resultado de la fe. Abraham creyó, esto es fe. ¿Y le fue contado? Le pregunto yo, querido hermano, de acuerdo a Romanos 5, 1, no sé si usted sabe qué dice ahí, pero le pregunto en base a ese versículo, ¿nosotros somos justos o no somos justos? ¿Somos o no somos justos? Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos justos o no somos justos? Somos justos igual que el creyente Abraham. ¿Ve eso, hermano? ¿Abraham no es israelita o sí es israelita? Porque Israel surge con Jacob y Abraham es antes de Israel. Así que Abraham no es israelita, pero es justo. Es justo o justificado como todo el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios que estamos viendo acá en estos pasajes. Bueno, leamos el siguiente, lo que sigue ahí, ¿no? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, a manera de conclusión pues, en base a Abraham, tomando como referencia a Abraham, sabed por tanto que los que son de fe, es decir, usted y yo, la iglesia, estos son hijos de Abraham. Esa es otra manera para decir somos el pueblo de Dios. ¿A quién se lo está diciendo, hermano? A los de Galacia. Galacia es toda una región en Asia Menor. Es un grupo de iglesias. Ahora, vaya al 29 en este mismo pasaje. Dice el 29, y si vosotros sois de Cristo, ¿son ustedes de Cristo, hermanos? Si hemos creído en Cristo, lo que significa es que Él nos compró, hizo redención, le pertenecemos a Él. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos. En ese mismo tenor, en ese mismo sentido, vea lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 16. Ya que establecimos quién es el linaje de Abraham, los de la fe, ahora Pablo dice esto, verso 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? De acuerdo al contexto general de toda la carta se está levantando en contra de un movimiento que se llama el movimiento judaizante, promovido por judíos, que están pidiéndole a los gentiles que practiquen el rito de la circuncisión para degradar la suficiencia de Cristo. Que dice Pablo al principio, si alguno viene con otro evangelio, incluso uno de nosotros o un ángel, sea maldito. ¿Contra quién está arremetiendo el apóstol Pablo? Contra el movimiento judaizante, contra la doctrina judaizante. Y para eso establece una cosa: nosotros somos salvos por medio de la proclamación del evangelio que explica que solo Jesucristo hizo expiación de pecados y en Él hay perdón de pecados. Y ahora está hablando de la fe que nos lleva a ser considerados hijos de Abraham. Ellos son el Israel de Dios. Ahora, hermano, siendo nosotros el Israel de Dios, no tiene mucho que aprender, no tiene mucho que explicarnos o decirnos este personaje llamado Aarón. Le muestro otro texto, ¿verdad? Y esto es Pedro, primera de Pedro, y luego nos vamos a Apocalipsis, primera de Pedro, capítulo 2. Usted ya sabe el texto, me imagino, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ya sabe a dónde yo voy. Dice este pasaje 2:9, más vosotros. Este es un lenguaje del Antiguo Testamento dicho en Éxodo 19. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. ¿Qué dice acá? ¿Ya leyó entre líneas? Linaje escogido y real sacerdocio. Real sacerdocio. Hermanos, ¿nosotros tenemos acceso a Dios? Cada uno de nosotros en algún sentido ejerce esta función sacerdotal, porque el sacerdote intercedía por el pueblo. Ahora estamos nosotros llamados a interceder, querido. Como padres no intercedemos por nuestros hijos. Nos enseñaba nuestro hermano Josué en uno de estos días cómo es que Job intercedía por sus hijos. Y el texto daba a interpretar o a entender que él mismo llevaba a sus hijos para hacer el sacrificio. Eso es hermoso, hermano. Es decir, que nosotros estamos en un mejor pacto, un pacto donde ya no es de uno el sacerdocio, sino de todos, de todos. La reforma vino a cambiar eso drásticamente en 1517, cuando se degradó, por así decirlo, o se atacó, mejor dicho, este tema del sacerdocio, porque había una distinción y una brecha muy grande entre los laicos y la curia. En la iglesia, la curia era la que tenía acceso a Dios, y por eso ahí el sacramento de la confesión auricular, hablada, porque usted no tenía acceso a Dios ni perdón de pecados fuera del poder que la curia ejercía. Entonces Lutero le mete algo así como un gancho al hígado, a la curia, diciendo: lo siento, muchachos, pero todos somos sacerdotes delante de Dios y por lo tanto tenemos acceso a Dios. Así que no necesito yo mediadores, no necesito yo intermediarios, yo mismo puedo llegar por la fe a Jesucristo mismo, al Padre de gloria. Y así que les dio este texto y yo se los quiero dar a ustedes, ¿verdad? Usted también ya debo saber, intuir que sabe más bien a dónde voy. Hebreos 4:16. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. ¿A quién le está hablando, hermano? Le está hablando a la cristiandad. Cada uno de nosotros está invitado, invitadísimo a estar en el trono de gracia toda la vida, todo el tiempo. De hecho, nosotros tenemos un himno que dice dulce oración, ¿verdad? En ese himno se dan palabras finales a la oración, diciendo: yo me voy a despedir de ti feliz, dulce oración, cuando me toque partir de esta tierra, porque fue un vínculo, fue un vehículo que yo utilicé en esta tierra por mucho tiempo, mientras estuve acá. Hemos echado mano de esa oración. Hermanos, si algo podemos destacar de Aarón es de que esta es una de sus funciones. Y en eso nosotros tenemos mucho que aprender de Aarón. Quiero que vaya, por favor, a Levítico 8:36. Aarón es un hombre que va a fungir como la boca de Dios. ¿Se acuerda usted que Moisés dijo algo así como yo no puedo hablar, soy tartajo? ¿Ha visto que Moisés se excusa delante de Dios? En 2 oportunidades por lo menos, el Señor se molesta y dice: Aarón va a ser tu boca. Aarón va a ser tu boca. Así que es llamado para comunicar. Y él es quien se entiende con Faraón. Vea, Levítico 8:36. Levítico dice: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. De nuevo se lo leo. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Si yo le pudiera sacar a este texto una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Cuál identifica la acción de Moisés acá? ¿Cuál es, hermano? Obediencia. Obediencia.
Destaquemos esto, hermano. ¿Nos identificamos nosotros con Moisés? Perdón, con Aarón. ¿Nos identificamos? ¿Él es israelita? ¿Es israelita, hermano? ¿De qué tribu? De la tribu de Leví. ¿Usted es israelita, hermano? Usted es israelita. Usted es israelita. ¿Aquel era sacerdote? Sí. ¿Usted es sacerdote? Sí. ¿Aquel intercedía por su pueblo? ¿Usted intercede por los suyos? Ahora vea, una actitud de este hombre es que era obediente. Obediente. Hermano, en esto hay que reflexionar. La obediencia. ¿Sabe que la Biblia dice allá en Romanos capítulo 10 que si confesares con tu boca que Jesús es Él, no dice el Salvador? ¿Por qué no dirá el Salvador? ¿Se acuerda del texto? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. ¿Por qué no dice Salvador? Dice Señor. Señor. En la salvación uno viene bajo un reconocimiento del señorío de Cristo. Esto es rendición. O sea, yo vengo a Cristo en términos de rendición. Eso es lo que Pablo de alguna manera nos está enseñando allá cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Esta es una renuncia voluntaria. Esto tiene doble connotación. Cuando dice ya no vivo yo, está hablando del poder que el pecado pierde en la salvación. Y ahora está crucificado, como dice Romanos capítulo 6, verso 6. El viejo hombre fue crucificado. Pero Pablo está de manera deliberada e intencional, está hablando de esta otra perspectiva. Yo estoy matando mi voluntad, mis deseos, para que Cristo reine. O sea, aquí hay una intención, ¿sí o no? Hay una intención. Ahora, hermano, tenemos esta característica que yo quiero destacar. El hombre era obediente, sacerdote. Y es que, mi querido hermano, en esta particularidad sí que debemos poner atención, porque nosotros estamos llamados a ser obedientes al Señor. ¿Somos obedientes? ¿En qué grado somos obedientes? Me gusta siempre llevarle a dos textos clásicos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Uno por lo menos es el Salmo 23, ¿verdad? El Salmo 23 verso 3 dice, restaurarás mi alma o confortarás mi alma y luego me guiarás. ¿Qué son las sendas de justicia, mi querido? Sendas de justicia, es camino, estilo de vida, pero dice de justicia. Es una vida de obediencia. Obediencia. Si algo podemos extraer esta noche de Aarón es que era obediente. Obediente, como sumo sacerdote estaba llamado a obedecer a Dios. Y usted ya quedó conmigo de que es israelita, de que es hijo de Abraham y que por lo tanto es sacerdote. Somos sacerdotes. Una particularidad del sacerdocio que desarrollamos es la obediencia. ¿La obediencia a quién, hermano? Pero ¿cómo obedecemos a Dios a quien no vemos? ¿Es que acaso tenemos que ir hasta el Sinaí, viajar a Oriente Medio, hacer la peregrinación, por así decirlo, que Moisés hizo, llegando hasta la cumbre del monte y ahí que baje el Señor y nos baje las tablas escritas en piedra para saber qué tenemos que hacer, mi querido? ¿Ya hizo eso? ¿O está esperando que yo vaya al Sinaí para que le traiga las tablas a usted, querido? Aquí está, ¿no? Este es el libro. Este es el libro. Por un lado tenemos el Salmo entonces que nos está diciendo que la función pastoral es guiar, hablando de Dios, por sendas de justicia. Pero cuando usted va también al libro de Tito, por favor, vaya de nuevo a Tito. Aquí vamos a ver la obra de gracia. La gracia es presentada como una tutora. La gracia es presentada acá como un maestro, ¿verdad? De donde viene este término pedagogía. Vean, Tito. Vamos a Tito capítulo 2.
Tito capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego dice, enseñándonos. Enseñándonos. El término es paidagogo, de una raíz que se dice pais, que habla de un tipo de tutor que llevaba a los niños a la escuela, los llevaba de la mano con su loncherita y se los llevaba a la escuela. La gracia de Dios nos guía, nos enseña a vivir la clase de vida que a Dios le gusta. ¿Cuál es la clase de vida que a Dios le agrada, hermano, que usted y yo vivamos? Que renunciemos a los deseos mundanos y a la impiedad y vivamos en este siglo, en este tiempo, en este mundo. ¿Cómo? Sobria, y luego dice justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vea cómo nos enseña la gracia a renunciar a la impiedad y a deseos mundanos. Esta es la clase de vida que la gracia faculta. Hermano, cuando pensamos en Aarón, tenemos que pensar en la gracia de Dios ejercitándose en nuestra vida, porque Aarón nos enseña una vida de obediencia al Señor, como sacerdote, como miembro de la tribu de Leví, como parte del pueblo de Israel. Usted, ¿de qué tribu seremos nosotros, hermano? ¿De qué tribu? De Leví, dice mi hermano. No, nosotros pertenecemos a un nuevo pacto, ¿verdad? Cuyo sacerdocio no viene de Leví, sino ¿de dónde? De Judá, hermano. Ahora no estamos diciendo que aquí somos de la tribu de Judá, porque ya alguno va a querer cambiar el Cordero de Dios por Iglesia de Cristo Judá, ¿verdad? No, ya existe esa iglesia, así que no nos vamos a poner así, ¿verdad? Pero nuestro Señor viene de Judá, y en Él es que nosotros somos sacerdotes. Le leo un pasaje aquí, ¿verdad? Y luego seguimos reflexionando un poquito en esto. Apocalipsis capítulo 1. Dice, el verso 4, verso 5, leamos solo el 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, literalmente ahí dice, al que nos ama, y nos libró, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, ¿quién nos hizo? Cristo, reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que nosotros no somos sacerdotes en Aarón, sino que somos sacerdotes en Cristo Jesús. Él es de la tribu de Judá, aunque nosotros nos quedamos con Cristo, ¿verdad, hermano? Para no estar haciéndonos bolas. Pero ahora yo quiero que usted recalque esto, hermano. La gracia de Dios nos faculta para andar en este mundo, para hacer dos acciones básicamente. Una es renuncia y la otra es vivir justa, sobria, justa y piadosamente. Es decir, hermano, que la gracia como maestra nos faculta, nos capacita para ir a este libro, y yendo a este libro a observar cuál es la instrucción que el Señor tiene para nosotros y vivir haciéndola. Por ejemplo, si usted va, y me gustaría que alguien pueda leernos Mateo capítulo 28, verso 19, si alguien tiene ahí voz de trueno, voz de arcángel, ¿verdad? Que nos pueda leer Mateo 28, 19. ¿Qué dice, hermano? El siguiente, por favor, hermana Anita. Gracias, hermano. Vea que está mandando a ser discípulos, que básicamente consiste en bautizar a aquellos que han creído, ¿verdad? Y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Que guarden tiene una connotación de obediencia. ¿Cómo guardamos nosotros la palabra del Señor? Hermano, pensemos un momento, por favor, ¿cómo se guarda la palabra de Dios? ¿Es que acaso tengo que venir, doblarla acá, meterla bajo el hombro, agarrar mi mochilita y tenerla guarda, o como dicen algunos, alzada?
o ahí bajo en la mesita de noche con doble llave, ahí está guardada la escritura, mi querido. Guardar tiene una doble connotación, ¿no? Primero tiene que ver con valorar aquello o atesorar aquello. El término es atesorar. Atesorar viene de la palabra tesoro. Tesoro viene de este término valor, algo valioso. Lo que es un tesoro o algo valioso es lo que guardamos, ¿verdad? Y a mí me gusta siempre traer a colación los billetíos, ¿verdad? Porque los billetíos tienen diferentes denominación y por lo tanto valor. Nosotros no guardamos un quetzal de la misma manera que guardamos un billete de 200 quetzales, ¿o sí, hermano? Una moneda de a 25, la choca, le dicen aquí en Guatemala, ¿verdad? La guardamos con el mismo ahínco y interés que guardamos un billete de así. La gente allá afuera hasta se enoja cuando usted les da fichas, ¿verdad? Porque uno dice eso sin valor, sin valor. Ahora, guardar acá tiene que ver con la apreciación que tenemos por la escritura. ¿Es de alta estima? Porque nosotros solo vamos a guardar lo que es de alta estima. Por definición, todos acá pueden decir, sí, la Biblia vale mucho. La Biblia vale mucho. Pero eso se demuestra con cómo la guardamos, ¿verdad? Es decir, cómo habita o mora ella en nosotros. Hermanos, aquí se vienen los de el Estado Islámico, ¿no? Nos cierran las puertas, nos encierran, nos queman las Biblias. ¿Con cuánta Biblia nos quedamos aquí? ¿Con cuánto? Sí, ahorita vienen en Hilux negros con armas, ¿no? AR-15, yo no sé nada de armas, por cierto, ¿verdad? Pero nos encierran acá y nos recogen las Biblias y las queman. ¿Con cuánta Biblia nos quedamos en la mente y el corazón? Empezaríamos a oír versículos como ayúdate que yo te ayudaré. Versículos como al que madruga Dios le ayuda. El tiempo perdido hasta los santos lo llora. ¿Qué tipo de versículos? Empezaríamos a ver nuevas versiones de la Biblia aquí. Porque uno solo guarda lo que realmente atesora. Guardar tiene que ver con tener adentro del corazón. Ahí es donde se guarda la escritura, pero solo cuando esta es valiosa. Normalmente guardamos aquellos versos que nos golpean, que nos impactan, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, a mí me gusta aquel texto que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre se me olvidó, hermano, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias por el empujón, ¿verdad? Ya estoy patinando ya aquí, mire. Solo guardamos normalmente aquellas cosas que llaman nuestra atención. Ahora, no se queda solo en el plano de tener en el corazón, sino trasciende a la práctica. Guardar tiene que ver con valorar para atesorar dentro del corazón y llevar a la práctica. Esto es vivencial, vivencial. Por eso Jesús dice, mandándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que transmitan su enseñanza, que los discípulos la atesoren y que luego la pongan por obra. Aarón es un ejemplo de obediencia, hermano. Cuando pensamos en Aarón, ¿en qué pensamos? Yo sé en qué pensamos, hermano, porque nosotros somos juiciosos, ¿verdad? Nosotros miramos los defectos más que las virtudes, pero Aarón tiene una característica acá, y es que él es obediente al Señor, es obediente. Su posición como sacerdote demanda obediencia. Nuestra posición como hijos de Dios demanda obediencia. ¿Por qué? Dios nos ha hecho sacerdotes. Vean cómo lo dice Pablo. Vean. Y con eso terminamos este punto y quiero avanzar y resaltar algo más de este hombre, ¿no?
Efesios capítulo 4. Aquí hay un punto de reflexión al que yo quiero llamar su atención. Dice el capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vea, vocación y llamado es la misma palabra. Vocación aquí está connotando, aludiendo a la obra de salvación que se describe en Efesios 2.1, ¿verdad? En Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que vocación es esta disposición, esta inclinación del corazón a buscar a Dios. Como dice el libro de Filipenses, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios creó esta vocación, esta inclinación santa del hombre que está corrupto, muerto en sus delitos y pecados y que ahora tiene vida para buscar a Dios. El escritor nos está diciendo, ya les expliqué que ustedes son santos, que ustedes son fieles, que ustedes son aceptos en el amado, que tienen perdón en Cristo Jesús, que son predestinados. Ustedes que tienen el Espíritu Santo, ustedes que vienen a formar con los judíos un solo pueblo, ustedes, dice, deben andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego nos pasa a describir la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, ¿verdad? Ahora, Aarón es un hombre que representa al pueblo. Él se va a poner en la brecha, él va a estar intercediendo, su vida es de oración. Y este es el segundo punto, que ya lo hemos venido recalcando, pero quiero que vaya a Números capítulo 16. Números capítulo 16. (46 al 48). Leámoslo, ¿no? Dice así: y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Vea esta actitud, hermano, está cayendo la ira de Dios sobre un pueblo impenitente que está murmurando y quejándose del liderazgo. Esto es Moisés y Aarón, ¿no? Porque por causa de los de Coré, Dios hizo tragar a estos impíos vivos hasta el infierno, y se levanta un grupo y dice, bueno, tú mataste, por tu culpa se murió el pueblo, ¿no? Entonces la ira de Dios se enciende en furor, ¿y qué es lo que hace este hombre? Hace intercesión y se pone entre los vivos y los muertos para hacer intercesión. Mire, hermano, eso demanda mucho valor. Esta es una actitud que todos debemos tener. Esta es una vida de oración manifestada acá por medio de su oficio intercesor como sumo sacerdote que él era. Él hizo expiación. ¿Quién hizo expiación por nosotros, hermano? Jesucristo. Jesucristo. ¿Cómo nosotros podríamos imitar a Aarón en este sentido? Llevando a las personas a Jesucristo, quien es la expiación por nuestros pecados. Esto quiere decir, el único que puede llevar efectivamente a los muertos a Jesucristo es el Espíritu de Dios. Pero lo que yo estoy diciendo es la proclamación concreta, efectiva, no sé si perspicaz, pero sí efectiva, de la proclamación del Evangelio. No hay otra manera de poder evitar que la mortandad avance. Esto es el juicio de Dios, ¿no? Es la proclamación del Evangelio, es anunciar las buenas nuevas y bañar esta actividad santa con oración. Mis amados hermanos,
Uno de estos días estábamos en un discipulado con unos hermanos y decíamos, la responsabilidad primaria de comunicar el evangelio reside en nosotros como papás. Nosotros como papás debemos ser los más grandes evangelistas de nuestros hogares. Nosotros tenemos que comunicar a Jesucristo y para eso tenemos que conocer qué es lo que hizo Jesucristo, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy versados en la persona de Jesucristo, más que nadie, porque posiblemente la labor de la iglesia no sea tan efectiva como la labor de un padre. Cuando el padre o la madre viven lo que proclaman y proclaman con precisión a Jesucristo. Y proclaman con precisión a Jesucristo. Como papás nosotros sabemos qué hizo Jesucristo. Mire, tenemos personas dentro del evangelio que conocen mucho de Cristiano Ronaldo. Saben fecha de nacimiento, saben novias que ha tenido, sabe cuántos millones ha ingresado por club que ha tenido, en el que ha estado, ¿no? Sabe qué posición ha jugado en cada uno de los equipos y en qué equipo ha estado. Saben de todo. Y lo mismo para Lionel Messi, ¿no? Pero como cristianos no podríamos desconocer a nuestro Señor Jesucristo y conocer más de alguien más. Eso es un pecado tremendo. Porque si de alguien debemos saber nosotros es de Jesucristo. Al punto de saber con cuántas cucharadas de azúcar le gusta el café a nuestro Señor. O lo toma sin café. Así debemos de conocer al Señor, para comunicarlo de manera precisa a los demás. Pero no es posible que yo no sepa si le gusta el café o no, si le gusta con leche o no, porque debemos comunicar. Este hombre está haciendo una obra intercesora que tiene que ver con salvar a su pueblo. Hermano, nosotros intercedemos los unos por los otros acá. Esto es representar al pueblo, ponerse en lugar del pueblo. Eso es interceder, ponerse en lugar de alguien para orar por él, para suplicar por él, para apelar en favor de él. Qué bendición es tener madres en los hogares que interceden por sus hijos. Mire, el que está delante de usted era un bandido y llegaba de noche a la casa, pero siempre había una mujer en su cocina orando por este servidor. Siempre, siempre, siempre. Y la carga era triple porque somos 3 varones, 3 bandidos, ¿no? Y por los 3 hacía intercesión ella, por los 3, de manera incansable. Y se metía al cuarto de cada uno. ¿Sabe qué hacía ahí? Oraba en el cuarto de cada uno. Esa es esa labor a la que usted y yo como sacerdotes estamos llamados, comunicar a Jesucristo de manera precisa, porque se supone que como cristianos debemos conocerle bien a Él y proclamar qué es lo que hizo el Señor. No esperemos que allá afuera le hablen de Cristo a nuestros hijos, le tienen que hablar en casa del Señor. Y luego acompañar ese mensaje con oración. Porque la función sacerdotal tiene que ver con oración. Con oración. Oración. Y el apóstol extiende el sentido y dice: orad sin cesar, incesantemente. Eso quiere decir que el fuego en el altar, por así decirlo, no se debe apagar nunca. Esta es una actividad de siempre, mi querido. Ve qué tremendo este hombre, está haciendo expiación. Hermano, mire, véalo por favor. Lo que quieren es matarlo a él y a Moisés. Y el hombre se pone a interceder por sus enemigos, básicamente. No por gente que le cayera bien, gente que no lo puede quizá ni ver. Está orando. Está orando. ¿Somos sacerdotes, hermanos? ¿Somos sacerdotes? Miremos esto también, hermano, porque no tenemos que idealizar, ¿verdad? Solo a nuestro Señor, a quien seguimos. Él es el único perfecto. Pero yo quiero que vaya, para ir terminando, a Números 12. Leamos un pasaje aquí en Números 12.
¿sí? Le voy a leer solo 10 versículos. No se me duerma, por favor, ya va a llegar a su casa. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Posiblemente hubo una mujer afroamericana, iba a decir, ¿verdad? América ni existía, ¿verdad? Africana, morena, ¿verdad? A causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Otro día hablamos de Moisés. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, a María, y he aquí que estaba leprosa. Verso 11, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora note usted, mi querido hermano, que aquí tenemos al sacerdote, no cualquier sacerdote, el primer sacerdote y sumo sacerdote. Se distinguía de toda su clase porque él era el sumo sacerdote, el único que podía llegar hasta el lugar santísimo a hacer expiación. Este es un hombre que es obediente, ya lo vimos. Este es un hombre que es intercesor. Pero querido hermano, el hecho de que nosotros tengamos una posición tan encumbrada y tan alta no nos exime de errores y de pecados a los cuales estamos sujetos y podemos cometer. Y él, con la gran dignidad que tenía, aún así cometía este tipo de errores que no se escapa de usted y de mí, y es murmurar y manifestar inconformidad, manifestar orgullo, como diciendo: bueno, este cometió un pecado, pero el Señor no solo por él ha hablado. O sea, descalifiquémoslo porque hay otros como él que pueden tomar su lugar. Esta es una queja que muchas veces desacredita al prójimo. Hermano, la Biblia, si de algo tiene que decirnos, y lo dice reiteradamente, es de la lengua. ¿Sí o no, hermano? La lengua, como dicen algunos de ustedes que yo he escuchado, no tiene hueso, así que se mueve con facilidad. Una vez un hermano me dijo que había gente que tenía la capacidad con la lengua de pelar piñas. ¿Ha visto la piña, hermano? Esa cáscara. ¿Y se imagina el filo de esas lenguas para pelar piñas? Oh, hermano, la lengua es peligrosa, sumamente peligrosa. Vean lo que dice Pablo acá en Primera de Corintios capítulo 10, verso 10, ¿no? Este pasaje nunca se me olvidó porque una vez escuché un predicador, yo tenía 21 años, ¿no? Pero él decía: mire, cuando alguien esté hablando mal de su prójimo con usted, dígale: son las 10:10. Son las 10:10. Porque él estuvo exponiendo de Primera de Corintios 10, verso 10, ¿no? Así que, hermano, haga lo mismo. Cuando alguien llegue a hablarle mal de otra persona, dígale: son las 10:10. ¿Qué dice? Ni murmuréis con alguno de ellos, ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vea, hermano. Ahora, ¿qué está sucediendo allá en el Éxodo? Dios ha levantado a un hombre que él respalda.
y que se circunscribe a la voluntad de Dios, porque esto hay que hacerlo notar, ¿no? El hombre que está dirigiendo las riendas de Israel está siendo fiel a Dios en sus directrices, pero el pueblo se rebela contra las directrices expuestas por el hombre. Lo que el pueblo no alcanza a entender es que cuando se rebela a las directrices que Moisés da, se está rebelando de manera directa a Dios mismo, y por lo tanto Dios se pronuncia en juicio contra su propio pueblo. Porque si Moisés hubiera desacatado a Dios y no le hubiera obedecido, y si el Señor dice vete a la derecha y Moisés lleva al pueblo por la izquierda, entonces, y el pueblo se rebela contra Moisés, entonces realmente Dios no se hubiera pronunciado en juicio contra el pueblo, porque habría desobedecido la dirección del hombre, pero no la dirección de Dios. Pero realmente Moisés se sujeta totalmente a Dios, y por lo tanto rebelarse a lo dicho por Moisés es rebelarse a lo dicho por Dios. Y ahí está el problema. Así que estos murmuran. ¿Por qué murmuran los israelitas, hermano? Y ojo a esto. ¿Por qué murmuran los israelitas? Hermano, cuando nosotros pensamos en el pueblo de Dios en el desierto, no debemos pensar en una etnia como un pecado propio de los israelitas, sino que ellos son seres humanos como usted y como yo, ¿verdad? Y se quejan de todo. Hermano, al mediodía, ¿no se queja usted del arquitecto de los días? ¿Nos quejamos juntos del arquitecto de los días, hermano? No se aguanta este calor, ¿verdad? Ya no aguanto este calor. Qué raro el tiempo, ¿verdad? Si hay lluvia, ¿nos quejamos de la lluvia? Cuando no hay lluvia, la añoramos. Cuando viene la lluvia, nos quejamos de la lluvia. ¿De qué más se quejaban los israelitas, hermano? ¿Se quejaron del pan, del maná? Solo maná, hombre. Ya estamos aburridos del maná. El Señor les mandó codornices. Hasta la carne les salía por las narices, dice. O sea, es una forma de decir, es un exceso de carne. ¿Se quejaron de la carne? Se quejaron de la carne. ¿Se quejaron del agua? ¿No había agua? Sí, se quejaron del agua. ¿Se quejaron del liderazgo? Sí, se quejaron del liderazgo. Hermano, se quejaron de todo. ¿Qué añoraban? ¿Por qué por qué los rescató Dios? ¿Por qué los atendió Dios? Los acogió y los liberó. Porque se estaban quejando de Egipto. Se estaban quejando de Egipto. Cuando estaban en el desierto, añoraban Egipto. Añoraban Egipto. Cebollas, ajos, melones. Hermanos, eran esclavos. Esa es la condición humana. Es ahí donde nosotros nos quejamos, y nos quejamos al igual que ellos. Diga conmigo, pues, de todo. No lo repita, eso no me gusta a mí. Pero de todo, nos quejamos de todo. Ahora vea, y quiero que vaya a Santiago, capítulo 5. Y Santiago está hablando y presentándonos un panorama acá de injusticia. Los ricos cometen injusticia a los pobres. Al pobre le dan muerte. Al justo, le dan muerte y él no les resiste. ¿Verdad? En el verso 7 nos habla de la paciencia y carácter que nosotros debemos manifestar ante las injusticias de la vida. El verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Está diciéndonos, Dios va a juzgar todas estas injusticias sobre la tierra, o que en la tierra se dan. Verso 9, hermanos, dice, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Esta es una actitud que nosotros debemos tomar. El juez de toda circunstancia es nuestro Dios. Su venida es real y vindicará toda injusticia. Vindicar quiere decir vengar. Él vindicará toda injusticia. Yo debo tener una actitud sana en mi corazón de no queja, porque queja es manifestar inconformidad.
Ahora, nosotros reconocemos a Dios como soberano sobre todas las cosas. Soberano sobre todas las cosas. Así que la queja no debe venir de un corazón que abraza la soberanía de Dios, porque Dios está en control. Y la queja es como dejar libre el corazón para que se exprese en amargura, en dolor, en frustración. Y eso es lo que está pasando con Aarón y con Miriam, ¿no? Pareciera que esta es una falla en el carácter de Moisés y por lo tanto hay que descalificarlo y se ponen ellos como gente que también pueden llevar la batuta del pueblo de Israel y murmuran contra su propio hermano. No es fácil y somos proclives a quejarnos. Hermano, quien está quejándose allá es una figura importante en el liderazgo de Israel. Así que la queja no es propia de una élite, de una etnia, de una clase, sino de nosotros los seres humanos. ¿Cómo tratamos nosotros con las inconformidades, con las injusticias, con las situaciones diversas? Nos gusta hablar, hermano. Nos gusta hablar. Le termino con este texto. Vea, el capítulo 3 de Santiago dice el verso 5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Podemos ver a Alejandro Magno, podemos ver a Napoleón Bonaparte, podemos ver a Adolfo Hitler, y la lengua se jacta de grandes cosas. Hoy mucha gente se jacta de su equipito que está metiendo algunos golitos y pasando clasificando a la siguiente fase, ¿verdad? La lengua es así, se jacta de grandes cosas. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, dice, todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, ¿no? Es decir, inflama el curso de la vida, de la historia, puede perjudicar a naciones completas, ¿verdad? Y yo recuerdo que explicando una vez aquí en las redes este pasaje, había yo no sé si esto es historia, pero dicen que Jorge Ubico le declaró la guerra a Adolfo Hitler, ¿no? Jorge Ubico, ¿sabe usted quién fue Jorge Ubico? Le declaró la guerra, hermano. O sea, mire el problema en que iba a meter a Guatemala este hombre. Dice que el dictador, el Adolfo Hitler, ¿no?, tenía su mapa extendido buscando Guatemala y estaba fumando con un cigarro. Y fumando se le cayó un poco de ese ceniza, ¿no?, y cayó sobre casualmente Guatemala y la tapó. Y no encontraba el hombre Guatemala por ningún lado porque la ceniza lo tapaba, ¿verdad? Y entonces se puso a ver por todos lados hasta que encontró un pedacito con ceniza, lo limpió y dijo, ahí está Guatemala, ¿verdad? Si con la ceniza en mi cigarro yo tapo este paisito, entonces no me preocupo de él, concluyó. Pero el punto es, imagínense a Jorge Ubico mandando, apoyando a Estados Unidos y a los aliados para hacerle la guerra, ¿no?, y que nosotros entremos en un conflicto de esa envergadura, porque el hombre, o más bien la lengua, se jacta de grandes cosas e inflama el curso de la creación, la rueda de la creación. O sea, la lengua, hermano, nos puede meter en unos problemas que no tenemos ni la capacidad de dimensionarlo. Aquí tenemos entonces a un hombre que es fiel a Dios, un hombre que es sumo sacerdote, que representa al pueblo, que intercede por el pueblo. Tiene un privilegio y una posición de alta honor, de honorabilidad. Sin embargo, es proclive a cometer pecado. Nosotros somos sacerdotes, mi querido hermano. Nosotros somos del pueblo de Dios, de la tribu del Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados y conformados por Cristo como un pueblo de sacerdotes. Nuestra dignidad es muy alta y debemos destacar la obediencia propia de nuestro privilegio. Somos sacerdotes. Debemos vivir en obediencia, pero debemos entender también, mis queridos hermanos, amados, que no estamos exentos de cometer este tipo de pecados y que la lengua se nos vaya de más. A todos nos pasa.
A todos nos pasa. Y con la lengua debemos tener cuidado y meditar nuestras palabras antes de decirlas. Siempre, hermano, siempre, siempre. Así que hoy pudimos meditar un poquito en este hombre, que es una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, pero que por extensión nos representa e ilustra muy bien el papel de cada cristiano. ¿Tenemos las virtudes que tenía él, querido hermano? ¿Estamos creciendo en obediencia? ¿Estamos desarrollando nuestra función intercesora? ¿Y estamos teniendo cuidado con la lengua que fácilmente se nos va por rumbos que no deben irse? Que el Señor nos ayude, mi querido hermano, a meditar en el alto privilegio que tenemos como cristianos, sacerdotes del Rey, que ofrezcamos sacrificios espirituales a los que hemos sido llamados, ¿verdad? Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque tú eres bueno y maravilloso para con nosotros y nos das la oportunidad de estar juntos para meditar un momento tu palabra. Señor, al igual que Aarón, con virtudes y defectos, hoy venimos y nos acercamos a ti suplicando nos permitas reflexionar en la posición tan alta que tenemos como sacerdotes de Cristo que somos. Que la brecha que había entre ti y nosotros se acortó. Que hoy tenemos comunión contigo y esa es una dignidad muy alta de ser llamados hijos de Dios, pueblo tuyo, nación santa, real sacerdocio. Permítenos, Padre, aprender de Aarón puntualmente a vivir en obediencia, a interceder por los demás, a proclamar con fervor el evangelio que libra a los hombres del juicio venidero. Pero también ayúdanos a cuidar nuestra lengua, porque con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Señor, ayúdanos a ver, Señor, que nuestros actos tienen consecuencias, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría para vivir conforme a tu voluntad. Gracias por Aarón, porque está levantado ahí para ejemplo de nosotros, para que nos edifiquemos con su vida y aprendamos de él las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Gracias, Padre bueno. En el nombre dulce de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Hermanos, damos gracias al Señor por tan maravilloso el Señor como nos habla por medio de su palabra, y voy a suplicar que por favor se pongan de pie para entonar un himno más. Es el 293. Su eternal y santo amor.
infinitas gracias al Señor porque de verdad que el Señor es tan bondadoso, ¿verdad? Y fiel para con nosotros. Y así puestos de pie, hermanos, voy a pedir al hermano encargado de recibir la ofrenda que pase al frente, así podemos orar también por la ofrenda. Señor Jesús, gracias Padre porque hemos recibido la palabra tuya, Padre Santo, donde nos revela todas tus verdades, mi Dios eterno. Pero en este momento, Señor, te agradecemos por las ofrendas, Padre Santo, que son para tus obras, Señor Jesús, que sean manejados a tu manera, mi Dios eterno. Gracias, pues, Padre, por este momento, Padre Santo, y todo esto te hemos pedido en nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo. Que Dios los bendiga en esta noche, hermanos, y que Dios los lleve con paz y bendición hasta sus hogares. Y para despedir el servicio de esta noche voy a pedir al hermano Edgar que por favor nos despida con palabras de oración. Estar en tu casa, Señor, alabándote y glorificándote y edificándonos, Señor, en tu palabra. Te suplicamos que por favor nos ayudes a tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre bendito, y ponerla en práctica también, Padre bendito. En tus manos de amor encomiendo a cada uno de mis hermanos que vinieron al servicio. Te suplico por mis hermanos que se quedaron en casa, Padre, o andan trabajando, Padre. Sé tú con ellos, Padre bendito, y siempre te seguimos clamando, Padre, por los hermanos que se encuentran enfermos, Señor. Pasa tu mano de sanidad en ellos, Señor. Provéeles, Padre, todo lo que necesiten para que puedan estar bien, Señor, y puedan estar muy pronto con nosotros, Señor. En tus manos de amor nos entregamos, pues, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que pasen buena noche. Inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo